Buenas tardes, respetables compañeros, estudiantes y personas que tengan el gusto de estar viendo esta transmisión. Soy el licenciado Henry Zacharías Batz Ligorría, estudiante de posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es para mí un agrado poder ser uno de los moderadores de este coloquio virtual. Y para poder darle inicio a este coloquio virtual, tengo el agrado de presentar a la distinguida maestra Suseli Noriega, a quien voy a permitir que tenga el uso de la palabra para poderse dirigir a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, licenciado Henry. Pues hoy se está realizando el coloquio virtual en donde los maestrantes tendrán a bien dar sus puntos de vista de acuerdo a la pedagogía y la andragogía, similitudes y diferencias de las mismas. Es importante que tengamos claridad de qué es la andragogía. Hay muchos que confunden y cuando se les hace mención de la andragogía la definen como parte de la pedagogía, pero hoy vamos a aprender que hay similitudes entre ellas, pero hay diferencias y una de ellas es que cada una es una ciencia por aparte. Como dice el autor Márquez, que la andragogía es la disciplina educativa que trata de comprender al adulto y da a conocer desde algunos componentes, como el componente psicológico, biológico y social. Sin embargo, le agregamos también que el ser humano es un ente cultural, un ente político. Quiere decir de que la educación del adulto pues va orientada a la superación en el proceso de aprendizaje, pero visto desde estos entes, desde estos componentes del individuo. Y esto pues tiene que ver también con los principios del aprendizaje del adulto que es importante dar a conocer, que estos principios pues se basan en la participación de la persona adulta, como bien conocemos que cuando se está en un aprendizaje y es visto como andragogía, pues hay diferentes etapas de la adultez. Entonces pueden ser participantes adultos a partir de los 18 años o pueden estar en otras etapas de la adultez. Se toma en cuenta la experiencia del adulto, se toma en cuenta la madurez, la motivación, las necesidades de los mismos. Y esto con lo que llamamos la praxis andragógica, en donde el andragogo, la andragoga, lo que hace es orientar el aprendizaje. Y esa es una de las diferencias que hoy vamos a notar con estas dos ciencias de la metodología que se utiliza, que no es la misma metodología. ¿Hay similitudes? Claro que sí. Una de las similitudes es respecto a que las dos ciencias pues tienen una parte de educación permanente. También que hay elementos del proceso de aprendizaje y que se torna en semejanzas. Otra semejanza pues es que las dos son ciencias, pero vamos a notar que hay diferencias respecto al objeto de estudio, las estrategias que se utilizan y pues otras diferencias que acá los maestrantes van a dar a conocer y que están basadas también de acuerdo a las características de la educación para adultos, que ya en su momento pues vimos que es el autoconcepto del individuo, la experiencia previa, la prontitud en aprender, la orientación para el aprendizaje y la motivación para aprender. Estoy segura que este espacio va a ser de aprendizaje para cada uno de nosotros, quienes estamos acá y quienes van a ver la grabación.
Y desde ya pues les doy la cordial bienvenida. Muchas gracias por el espacio, licenciado Henry. Respetables profesionales, estudiantes, participantes del curso Paradigmas de la Educación para Adultos y personas que nos brindan su atención, muy buenas tardes. Agradezco el privilegio de iniciar esta actividad, el cual es un coloquio virtual desarrollado por estudiantes de posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de suroccidente, de la carrera de maestría en docencia superior con énfasis en andragogía. Damos pues apertura a la actividad con las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿A qué se refiere la etapa de adiestramiento y de orientación al estudiante participante? ¿En qué etapa considera que se encuentra usted en este proceso de formación? Muchas gracias. Pues haciendo un poco énfasis en cuanto a los conceptos de adiestramiento, podemos pensar que es o consiste realmente en la fijación de conocimientos en los niños, partiendo de la premisa que el adiestramiento es directamente orientado hacia los niños desde su nacimiento hasta los 17 años. Y hablamos sobre lo que es la orientación al estudiante participante en un momento de la andragogía, que es directamente el modelo, ¿verdad?, educativo hacia el adulto, del adulto hacia el adulto, donde se convierte en un participante activo de la educación. Entonces, puedo pensar, ¿verdad?, que nos encontramos en cuanto a los participantes de la maestría, nos encontramos dentro de esta etapa, que es la orientación al estudiante participante. Sabemos que nos permiten la participación libre, que la horizontalidad y la participación son los principios fundamentales de la andragogía que van orientando nuestro proceso de formación. Es decir, que lo construimos lado a lado, ¿verdad?, en conjunto con el orientador y con los compañeros que así conformamos el grupo de participantes. Muchísimas gracias y muy acertada la respuesta. ¿Ha tenido dificultad para acoplarse a esta etapa? Creo que como adulta ha sido una situación o un momento, ¿verdad?, de decisión y de motivación personal que me ha llevado a estar en este proceso de formación. Sin embargo, creo yo que la vida adulta nos implica responsabilidades, compromisos, y más allá de solo la motivación, tenemos que aprender también a organizarnos. Creo que esa parte ha sido un poquito la dificultad. Sin embargo, creo que la motivación es mucho más fuerte, como lo dice algún autor en algún momento, ¿verdad? La motivación realmente tiene ese poder de movernos hacia nuestros intereses, de realmente llevarnos a la meta que nos hemos trazado. Y creo yo que en el grupo coincidíamos dentro de un análisis que hacíamos, que justamente la tecnología también ha sido algo a lo que nos tenemos que adaptar, a lo que hemos tenido que recurrir, ¿verdad?, de una forma más constante, de una forma más permanente, porque definitivamente la tecnología está presente y es la que nos permite, en este caso, pues poder formarnos dentro de esta maestría. Creo yo que han sido como un poquito de esa cuestión de limitantes, pero también considero que se convierten en esos retos personales, en poder realmente lograr, ¿verdad?, de manera individual y colectiva en este caso, pues una meta que nos hemos puesto. Yo creo que tenemos la capacidad, tenemos las habilidades, tenemos las destrezas, y también nos permite, ¿verdad?, el mismo proceso poder desarrollar nuevas capacidades y habilidades que nos lleven a lograr, ¿verdad?, esa meta trazada. Creo yo que todos estamos dentro de este grupo, ¿verdad?, de maestrandos, pues definitivamente con el interés de poder mejorar, ¿verdad?, nuestro desarrollo personal, profesional y nuestro quehacer dentro de las aulas en las que así podamos ser orientadores y facilitadores de aprendizajes. Muchísimas gracias por su intervención, compañera.
Doy espacio a la siguiente pregunta, la cual dice así: ¿qué condiciones considera que le permiten al adulto operar el pensamiento en una forma lógica? Gracias. Considero que hay diversos condicionantes y factores que van a contribuir realmente en cuanto al pensamiento lógico de un adulto. Recordemos que la experiencia, la motivación, la conciencia, el análisis, el razonamiento, esto es parte de la evolución o del desarrollo evolutivo que tiene una persona. Por lo tanto, el adulto tiene ya desarrolladas las habilidades y la capacidad de poder entonces percibir fenómenos, poder contextualizarlos, racionalizarlos y también tiene la capacidad de poder tener un pensamiento mucho más crítico, constructivo, lógico, que le permita incluso apropiarse de nuevos conocimientos o de construirlos en sí, según sea la necesidad y según sea el momento de aprendizaje en el que se encuentre. Eh, Tengo una pregunta más. ¿En qué etapa de la adultez o qué factores contribuyen al pensamiento autónomo? Bueno, creo yo que la experiencia principalmente es uno de los factores que contribuye al pensamiento autónomo. Autónomo, recordemos que la experiencia nos hace partir de algo conocido. Y creo yo que entonces a partir de esa experiencia podemos dar, ¿verdad?, pie a nuevos conocimientos, podemos dar pie a un pensamiento más crítico, pero crítico constructivo, también autónomo en el sentido de poder decir cuál es realmente nuestra postura ante una situación, respetando siempre el pensamiento de la otra persona que puede ser participante dentro del proceso. Creo yo que podemos construir nuevos conocimientos partiendo de ese respeto también del pensamiento individual y bien construyendo un pensamiento colectivo que nos lleve a construir nuevas teorías, nuevas prácticas y que nos hagan definitivamente mejores profesionales dentro de la rama que nos desarrollamos. Únicamente creo que ahí podríamos condensar un poquito esta parte de los factores porque principalmente vemos que la experiencia es la que nos dirige, ¿verdad?, dentro de este proceso también, que es un factor importante dentro del proceso de andragogía. Muchísimas gracias por esta respuesta tan importante, licenciada Cándida. Voy a hacer la última pregunta a este grupo, que es el número 1, la cual dice así: ¿cómo se relaciona lo biológico, psicológico y social en el aprendizaje del niño y en el aprendizaje del adulto? Considero o consideramos dentro del grupo, haciendo un análisis realmente, que estos aspectos de tanto de lo biológico, psicológico y social son un permanente dentro del desarrollo evolutivo de toda persona, por lo consiguiente van a tener definitivamente influencia dentro del proceso de aprendizaje, de enseñanza o en el momento en el que se encuentre realmente una persona. Entonces podemos ver que el niño definitivamente va a tener una inmadurez, le va a hacer falta esa parte de crecimiento, ¿verdad? En cuanto a sus responsabilidades sociales, en cuanto a su crecimiento biológico, su desarrollo psicosocial. Entonces no va a estar a un término donde podemos comparar que el adulto va a tener autonomía, que el adulto va a poder ser el dueño de sus pensamientos como tal y va a poder racionalizar entonces hacia dónde está él orientando su aprendizaje, cuál es la motivación principal de su aprendizaje. Recordemos que principalmente el adulto aprende porque está motivado, el adulto aprende porque está interesado realmente en nuevos conocimientos, en construirlos. Por lo consiguiente, cada uno de estos factores, tanto lo biológico, psicológico y social, no van a dejar de estar presentes en el proceso de aprendizaje del adulto. Sin embargo, algo importante que tenemos que considerar es esas condiciones también adversas, como podemos decir una persona o un niño con discapacidad, que no va a tener definitivamente un desarrollo pleno y por lo consiguiente siempre tendrá que estar en constante acompañamiento, ¿verdad?, de un adulto o de una persona que pueda orientarlo hacia ese desarrollo también de su propio conocimiento y de su propio aprendizaje. Creo que esa sería como algo
importante que debemos tomar en cuenta, es un aspecto importante que debemos mencionar, porque recordemos también que todas las personas tenemos derecho, ¿verdad?, a la educación, al aprendizaje, pero también hay factores que van a contribuir y van a limitar, ¿verdad? Como lo que estoy mencionando, que en este caso podrían ser esas condiciones psicobiosociales que en algunos casos pues no van a estar plenamente desarrolladas. También hay algo importante, ¿verdad? Y creo yo que se va a relacionar en este sentido, porque cada uno de estos condicionantes o factores también van a contribuir, ¿verdad?, hasta dónde pueda llegar el aprendizaje de un ser humano. Entonces creo que son factores importantes y necesarios para poder analizarlos, estudiarlos y poder considerarlos en el momento de desarrollar un proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias, licenciada, por sus intervenciones. Es así como concluimos con las primeras 3 preguntas de este coloquio virtual. Muy bien, y continuando con el coloquio virtual que estamos realizando, tengo el agrado de hacer la siguiente pregunta a los compañeros que están presentes, la cual es, de acuerdo a organizaciones internacionales, ¿cuál es la edad en que consideran que comienza la adultez? Sí, muchas gracias. Me permito participar informando de que pues para la legislación guatemalteca hay varios instrumentos que mencionan la edad. Uno de los más importantes pues es la Constitución y refiere que la persona adulta pues, se le considera a la persona que cumple 18 años y ya tiene algunos aspectos que se le atribuyen como la ciudadanía. De esa cuenta también tenemos la información de que el Código Civil desarrolla esta edad como la capacidad de goce, ¿verdad? Al adquirir los 18 años, la persona es considerada adulta y ya apta para pues, realizar actos y contratos y otras actividades propias de la vida social. Ajá. También podemos mencionar que aparece la UNESCO y tiene varios instrumentos internacionales. Menciona lo mismo, ¿verdad? Que los niños y los adolescentes pues son las personas que no han cumplido 18 años de edad y lo relaciona con el sistema de justicia penal que en varios países aparecen que ya ellos responden ante la justicia al cumplir 18 años de edad en varios países. La Organización Mundial de la Salud menciona que al adulto lo reconoce como un joven, ¿verdad? Por el tema del informe de la Organización Mundial de la Salud. Pero siempre coincide que de los 18 años a los 65 lo define como un joven, pero siempre es considerado ya con sus deberes como adulto. Esa es la respuesta que tenemos para la interrogante. Muchísimas gracias por la intervención. Pasamos a la siguiente pregunta, la cual dice así: ¿a qué se refiere el acto pedagógico y el hecho andragógico? Efectivamente, el acto pedagógico pues se diferencia porque incluye aspectos biológicos, aspectos sociológicos, aspectos propiamente de la edad, del sexo, del grupo etario, y es un tema para ir avanzando en grados académicos. Entonces, ya vemos al hecho andragógico, que incluye los mismos aspectos biológicos, sociológicos, pero atendiendo ya a la edad, como es una ciencia, es un arte, la andragogía, ya se toman en cuenta aspectos ergológicos que se refieren directamente a su trabajo, también su economía y precisamente a veces hasta la autorrealización, sus fines, su estilo de vida.
de eso se diferencia el acto pedagógico del hecho andragógico, específicamente de agregar temas relacionados a la edad adulta y ser una dedicación especial para adultos en la andragogía. Muchísimas gracias. Vamos a la siguiente pregunta, la cual es: ¿cuál es la diferencia entre enseñanza, aprendizaje y autoaprendizaje? Sí, en relación a la enseñanza, pues sabemos que es un proceso en el cual, un proceso sistemático, el cual ya establece algunas actividades que se le van a facilitar dependiendo de cualquier nivel que esté, a los que sean nombrados participantes, alumnos o las personas que tengan a bien adquirir un conocimiento, pero siempre y cuando se les facilite, ¿verdad? Pues exista un facilitador en ese proceso sistemático. Ya pasamos al aprendizaje, pues ya es el sujeto que no es la persona que está facilitando, sino que es el participante el que adquiere nuevos conocimientos y su capacidad para construir algunos escenarios, algunas decisiones que se pueda tomar. Eso es el aprendizaje. Y diferenciándolos, pues la enseñanza es un proceso sistemático. El aprendizaje pues ya es una aptitud de la persona y el autoaprendizaje pues es un complemento que se utiliza para poder aprender o ser autodidacta o adquirir conocimientos por uno mismo. Estos temas pues se relacionan porque si vemos en temas de andragogía, pues la enseñanza ya hay un facilitador y hay personas participantes, ¿verdad? En este caso que ejerce el aprendizaje y todos aprendemos. En el autoaprendizaje pues es un complemento para que cuando ya lleguen el momento de la aplicación práctica, pues esté más robustecido de temas de aplicación para el trabajo, de la aplicación de la carrera que uno esté siguiendo o la profesión. Esta es nuestra respuesta. Muchísimas gracias, licenciado Ceballos, por su participación en este coloquio virtual. Muchísimas gracias. Continuando con el coloquio virtual, seguimos con otras preguntas y voy a hacer la siguiente, la cual dice así: ¿quién es un andragogo y el cuál es la responsabilidad de mayor importancia que debe asumir? Muchas gracias, Lee Henry. Aquí le saluda Carlos Salazar. Pues el andragogo es denominado también como facilitador. Es un educador que, conociendo al adulto, aprende y es capaz de crear ambientes educativos propios para el aprendizaje. La responsabilidad mayor e importancia de un facilitador de aprendizaje consiste en ayudar a los estudiantes a poder participar, a los estudiantes participantes que son adultos, a desarrollar competencias para actuar con éxito en el proceso de aprendizaje autodirigido. Como el hecho andragógico parece ser un proceso difícil y variado, es común considerar que en la facilitación del aprendizaje del adulto, el facilitador, además de conocer una amplia variedad de recursos, estrategias y métodos, también debe ser capaz de aplicar aquellos que sean considerados más apropiados a los adultos comprometidos en una situación de aprendizaje determinada, utilizando medios citados de forma tal que sea posible promover todo lo necesario a fin de crear un ambiente adecuado para lograr
los resultados expresados. Esto comprende porque pues todos los adultos que están participando en este aprendizaje andragógico, pues no tienen las mismas condiciones, porque las condiciones del aprendizaje pues no solo derivan de la edad de la persona, sino que también hay diferentes tipos de edades, de recursos y de conocimientos que tienen. Y es por eso que, que tiene que tener la capacidad el facilitador de determinar las necesidades de cada uno de estos grupos etarios, a pesar de ser adultos, pues comprenden distintos grupos, porque no es lo mismo un adulto de los 20 años a un adulto de los 30, o un adulto de los 40, o de los 50, o de los 60, etcétera, ¿verdad? Y son todas estas cosas las que deben de ser tomadas en consideración por parte del facilitador para poder hacer llegar el conocimiento a cada uno de ellos de una manera adecuada, ¿verdad? Siempre utilizando los medios que sean más adecuados y que promuevan el desarrollo de esta relación de aprendizaje mutua, porque recordemos que el facilitador pues también es en un momento determinado alguien que va aprendiendo de las capacidades que tienen, en este caso, los adultos participantes, estudiantes, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado Carlos Roberto Salazar. Voy a continuar con la siguiente pregunta, la cual se suplica hacer un análisis de las dos clases de características específicas de los estudiantes que participan en las praxis educativas, las cuales son pedagógicas y andragógicas. Muy bien, gracias, licenciado Henry. En este caso, pues el estudiante participante tiene el rol de estudiante participante, el adulto, en el proceso de aprendizaje. No es un receptor pasivo, sino que también analiza las situaciones planteadas y aporta soluciones constructivas. Y esto es derivado de que el estudiante participante es investigador, participativo, colaborador, observador, curioso y con gran interés de aprender todo lo que está a su alrededor. Sabe aceptar o rechazar lo que tiene, lo que para él tiene significado, y por tener una velocidad de aprendizaje propia, sabe detectar qué necesita potenciar para llegar a ser un efectivo estudiante, participante y autodirigido. Es decir, que el mismo adulto determina y ve en todos los en todo el caudal de conocimiento que se le está haciendo llegar, qué es lo que él considera que es más adecuado, qué es más de importancia para el momento actual que está viviendo él como estudiante, y va a tratar la manera de recopilar o de atender con mayor atención este conocimiento, puesto que le llamó la atención, y él mismo se va autodirigiendo. Y esto es muy importante porque en esta relación nos damos cuenta de que el mismo estudiante no es solo un receptor de información, es decir, no solo es una esponjita que va captando todo lo que se le va proporcionando, sino que también él plantea situaciones, aporta soluciones, y que esto se deriva a que el participante o estudiante debe ser investigador, debe ser colaborador, observador, y ante todo ser curioso y tener un gran interés por aprender sobre el tema que se está intentando capacitar o exponer. En cuanto a la horizontalidad, en este principio, tanto el facilitador como el participante se encuentran en iguales condiciones de la adultez, la experiencia, pero con diferencia en cuanto a niveles de desarrollo de la conducta observable. Es una relación compartida con actitudes y compromisos.
dirigido hacia logros y resultados. Muchas veces nos damos cuenta que los adultos que nos encontramos estudiando, porque ya ven ustedes que nosotros somos una prueba de ello, estamos dirigiendo estos compromisos y estas actitudes hacia logros que tenemos ya estimados, ya sean logros económicos, ya sean logros pedagógicos, ya sean logros profesionales, ya sean logros familiares o cualquier otro tipo de logro que nosotros tengamos ya comprometido ya como una meta, y hacia ahí es donde vamos caminando. Muchísimas gracias por la intervención, licenciado. Y para dar por finalizada la participación del grupo número 3, a cual ustedes corresponden, voy a dar lectura a la última pregunta, la cual dice de la siguiente manera: comente cuál es el proceso participativo en la actividad andragógica que estimula el razonamiento. Esto es muy importante porque el solo aprender en este caso no funciona, porque la idea del estudio andragógico es el razonamiento, es decir, que vaya a promover en el estudiante la curiosidad, que vaya a promover en el estudiante la constructividad, que vaya a promover en el estudiante las ideas. Pareciera que son cosas pues, no muy complicadas, pero debemos de recordar de que el razonamiento en sí tiene que ser una formulación de ideas, y estas lluvias de ideas o estas ideas que se deben de tener, pues deben de ser propias de el estudiante. Es decir, que van a ser totalmente distintas, porque estamos hablando de ideas, y cuando hablamos de ideas son algo muy personal, va muy personalísimo y corresponden a cada ser en particular, porque pueden haber varias personas que tienen alguna idea sobre un hecho y no va a ser el mismo, en definitiva no va a ser el mismo, puede ser similar, pero no va a ser el mismo. ¿Y qué pasa cuando estamos ante una de estas situaciones? Es de que realmente se vuelve una situación rica, porque nos va a proporcionar muchos puntos de vista diferentes, diversos, que solo van a ayudarnos a tener una idea más enriquecedora del asunto, porque aunque estemos viendo un mismo hecho, lo vamos a ver bajo diferentes tipos de perspectivas, y eso solo enriquece. En cuanto a que también promueve una discusión constructiva de las ideas, porque no solo se va a poder tener un punto de vista distinto, sino que también tenemos que tener la madurez suficiente para aceptar de que una persona tenga un punto de vista diferente que al nuestro, y que este punto de vista diferente al nuestro también pueda ser enriquecedor y pueda que sea un punto de vista con mayor valor o mayor sustento que el nuestro, y tenemos que tener la madurez para poder observarlo y entenderlo, ¿verdad? Y hacer un análisis maduro acerca de esta situación para poder llegar a ese tipo de conclusiones. Y también conduce a una reformulación de propuestas como un resultado de la confrontación de posiciones, que es a lo que acabo de hacer referencia, toda vez de que al haber dos puntos de vista diferentes, hay varias, aunque sea la misma situación, siempre van a haber varias posiciones, ¿verdad? De hecho, pues entre nosotros del gremio, yo soy abogado, decimos que cuando hay hay una conversación, dos abogados, hay por lo menos 3 o 4 puntos de vista distintos. Y esto pues es algo que va muy ligado con con nuestra profesión, porque pues nosotros tenemos la facilidad, por llamarle así, que yo solo la veo en dos profesiones. Una es ser abogado y notario, y la otra es ser pintor, que nosotros podemos convertir lo blanco en negro y lo negro en blanco, porque pues, tenemos que estar preparados tanto para apoyar a una persona que contrata nuestros servicios, que va a estar en determinada parte en el proceso, como
si en algún momento nos buscara la contraparte para apoyarlos dentro de un proceso similar. Es decir, que tenemos que estar con la aptitud de poder encontrar diferentes puntos de vista y observar cada uno de ellos y plantear unas ideas que sean constructivas, que vayan en pro de la situación que estamos en ese momento apoyando, siempre y cuando pues, se guarde el debido respeto y se guarden las consideraciones necesarias para poder actuar de una manera eficiente. Muchísimas gracias a este grupo número 3 por las intervenciones y las respuestas que dieron muy importantes a estas preguntas. A mí solo me resta agradecer una vez más la oportunidad que se me dio en esta actividad de coloquio virtual para ser uno de los moderadores de esta actividad. Muy buenas tardes. Continuando con las preguntas, estamos con el grupo número 4, integrado por las siguientes personas: licenciada Maribel Orozco, licenciada Gloria Tú, licenciada Astrid González y licenciada Brendy Miranda, quien será la encargada de responder a las preguntas. Muy bien, entonces damos a continuación con la primera pregunta. Licenciada Brendy, bienvenida. Muchas gracias. Y la primera pregunta dice a continuación: ¿a qué se refiere la horizontalidad y verticalidad en el aprendizaje? Gracias, licenciada. Buenas tardes a todos. La educación como labor emancipadora busca la autonomía del estudiante en contra de realidades opresivas. La verticalidad se focaliza en el cómo, se da de manera natural, en la cual los maestros son los líderes. Solo ellos piensan, solo ellos sienten y le dan sentido al mundo. Incluye la inteligencia emocional y el desarrollo de la complejidad. Implica una estratificación social, una jerarquización alienante y opresora. El cómo sabemos es más importante del qué sabemos. El estudiante es empequeñecido porque se le ve incompleto, porque ya es el maestro el que sabe, el maestro es el grande. Aquí sí hay diferencia entre maestros y alumnos. El aprendizaje se da en estilo cascada. El maestro hace que el estudiante se acalle, se siente, no hable, porque el sistema educativo así se lo exige. Se le niega la creatividad, se le silencia. En la horizontalidad es diferente, porque la horizontalidad representa el conocimiento y las habilidades que adquirimos. Supone una confrontación con la verticalidad. Propone un modelo social igualitario y fraterno, porque ambos aprenden. Incluso el estudiante le puede dar cierta enseñanza al maestro. En este proceso, los individuos son respetuosos de la relación recíproca que existe entre ambos, y es por ello que es cuando surge la autonomía. En el aprendizaje horizontal, el participante y el facilitador están en iguales condiciones. Ambos son adultos. Se entiende que todos somos capaces, que todos podemos pensar, que todos tenemos experiencias previas, las que nos ayudan a generar nuevos aprendizajes. Se tiene una relación compartida entre compañeros, entre maestro y estudiante. Los compromisos son dirigidos hacia logros y resultados. Aquí el maestro juega un papel de orientador. Muchas gracias. Muy bien, licenciada, gracias por su respuesta. Continuando, no sé si usted nos puede presentar o comentar acerca de las semejanzas
dentro de la pedagogía y la andragogía? Sí, son dos disciplinas que tienen algunas diferencias, como también tienen semejanzas. En las semejanzas, pensemos que las dos son ciencia y son arte en la educación, porque se dedican al estudio del ser humano, aunque en diferentes etapas de la vida, pero estudian y educan al ser humano. La siguiente característica semejante es que parten de la disposición de los que tienen los estudiantes en el aprendizaje. Ambos están motivados a aprender. La pedagogía y la andragogía también son similares en la planificación, en la sistematización de los contenidos de aprendizaje, tanto con niños como con los jóvenes y con los adultos. Estos procesos que se dan en ambas disciplinas son formativas, tanto de enseñanza-aprendizaje como de autoaprendizaje. Se evalúa permanentemente los contenidos del aprendizaje. Esas serían las similitudes que tienen ambas disciplinas. Muy bien. Ahora que hemos visto las semejanzas, también me imagino que usted pudo identificar algunas diferencias dentro de la pedagogía y la andragogía. ¿Me puede comentar cuáles serían estas? Claro que sí. Viendo las diferencias, podemos encontrar que la pedagogía está encaminada a la educación del niño y del adolescente. En cambio, la andragogía se especializa en la educación de adultos. La pedagogía usa métodos didácticos para el proceso de aprendizaje y la andragogía es un proceso autodidacta, porque el estudiante se enriquece con los conocimientos propios, genera nuevos aprendizajes, pero es más autónomo. En la pedagogía, el estudiante es un receptor. En cambio, en la andragogía, el estudiante posee mayores conocimientos, posee criterios y eso le permite ser más participativo. Existe una comunicación receptiva vertical basada en el principio de la horizontalidad. Hay también en la pedagogía una aplicación tardía del aprendizaje porque los resultados se ven casi que a largo plazo. En cambio, en la andragogía, la aplicación es inmediata porque el estudiante va viendo los resultados inmediatamente. En la pedagogía hay un proceso enseñanza-aprendizaje. En la andragogía, el objetivo es que el individuo alcance su propia autorrealización. En la pedagogía, el objetivo es la formación para un desarrollo adecuado. En la andragogía, el aprendizaje es más activo, gracias a la participación. La pedagogía es formativa, la andragogía es orientadora. La pedagogía tiene traspaso de conocimientos, la andragogía intercambia experiencias. La pedagogía es un poquito impuesta y obligada. En cambio, en la andragogía, el estudiante decide estudiar por su propia decisión, tiene libertad, tiene autonomía para saber, para escoger qué es lo que quiere estudiar. En la pedagogía, hablamos de un profesor. En la andragogía, hablamos de un facilitador, de un orientador. En la pedagogía, los profesores señalan las materias de estudio. En cambio, en la andragogía, el estudiante forma parte de la programación de lo que quiere aprender. En la pedagogía, el niño es moldeable, es dócil y muchas veces vulnerable. En cambio, en la andragogía, hay ocasiones en que el estudiante también se resiste al cambio, también opina, se resiste, es contestatario, pero esas son las características del estudiante universitario. Muy bien, licenciada Brendy, agradecemos por su participación
Y creo que a cada uno de nosotros pues nos ayudará a seguir conociendo más acerca de la pedagogía y la andragogía. Con esto damos finalización a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación daremos seguimiento a las preguntas. A continuación tendremos al grupo número 5 integrado por las siguientes personas: la licenciada Carlota Surama Meléndez López, el licenciado Sergio José Mexicano Villagrán, la licenciada Orfa Dalila Escobar Oante. Y la persona que dará respuesta a las siguientes preguntas será la doctora Ana Dolores Lobo Mendoza. Entonces, dentro de las preguntas tenemos la primera pregunta, doctora, mucho gusto. ¿Qué métodos se utilizan en la pedagogía y en la andragogía? Bueno, pedagogía y andragogía, primero son dos ciencias que nos están hablando de la educación, ¿verdad? Pero en la pedagogía se va a referir a la educación del niño y el adulto. Entonces, el método va a estar adecuado principalmente a las edades, ¿verdad? Y a las etapas de desarrollo. El desarrollo sabemos que es físico, es biológico en el cuerpo, el desarrollo es mental, ¿verdad? En la psicología, y el desarrollo también es social. Entonces, de acuerdo a esto, van a ser el método. Aquí aparece mucho la figura del maestro o profesor, ¿verdad? Él es el que lleva el conocimiento, él es el que va a instruir y va a dirigir. Ese maestro sabe más que el niño y el adulto, tiene el conocimiento. Y ese maestro o educador va a planificar, va a organizar y especialmente va a decidir la manera como va a enseñar. Hablamos de un método de vertical, ¿no? Porque está el conocimiento acá y el que recibe el conocimiento abajo. Y especialmente el interés en esa edad, en esas edades, ¿verdad? Como es de adquirir conocimientos, son prácticamente materias, ¿no? La geografía, la literatura, las matemáticas, y hay pues una guía curricular para hacerlo. Cuando nos vamos a la andragogía, ¿verdad? Que sabemos que es pues esta ciencia que estudia de cómo el adulto aprende, vamos a estar ya con otro nivel en el desarrollo y en lo social de esa persona. Una persona que ha pasado la vida, una persona que tiene conocimientos que los ha adquirido, ya sea intelectualmente o especialmente por la experiencia. Y entonces aquí se va a dar algo diferente en el método. Primero, es un método que se habla de un método que va a tener la horizontalidad, ¿verdad? Son dos adultos que están compartiendo. El adulto que está aprendiendo, que se le llama participante, ¿verdad? Y el adulto o andragogo o educador que está facilitando ese aprendizaje. Entonces va a haber un intercambio. Y si bien el andragogo o educador también porta conocimiento, va a ayudarlo, va a dirigirlo, para que este adulto participante así también se autodirija a sí mismo, ¿verdad? Toma decisiones, valen sus opiniones, se le escucha, ¿verdad? Interviene. Entonces es la diferencia. El niño y el joven primero tienen que saber, conocer, memorizar para luego aprender. El adulto primero entendió las cosas y luego las va a memorizar o las va a fijar. Eso sería especialmente. Muy bien, doctora. Agradecemos su respuesta muy acertada en cuanto a los métodos que se utilizan en la pedagogía y andragogía. Continuando con las preguntas. La siguiente pregunta: ¿a qué se refiere el autor cuando indica que el adulto aprende en forma opuesta al proceso correspondiente en los niños y adolescentes? Porque se está tomando modelo de lo que originalmente se ha estudiado de la pedagogía, ¿verdad? La pedagogía se dice que es un movimiento, vamos a decir, vertical, ¿no? De arriba hacia abajo, poniendo al profesor, al que tiene el conocimiento arriba, y al niño y al joven que reciben abajo. Se dice que es vertical. Situación contraria en la andragogía, donde se pone de forma horizontal y participativa. Entonces, una va en una línea, digamos, vertical, como dice su nombre, y la otra iría en una línea horizontal. Y algunos todavía hablan de horizontal y algo de movimiento, porque hay intercambio. Especialmente es a esto que se refiere.
Muy bien, doctora. Usted realizó un análisis general en cuanto a la lectura realizada. ¿Usted me puede hablar acerca de su análisis? Aunque la lectura que se nos proporcionó tiene muchos otros factores, ¿verdad? Lo que nos correspondió a nosotros como grupo es precisamente, bueno, sacar qué sacamos de grandes conclusiones. Primero, la andragogía es una ciencia, ¿verdad? Es una ciencia que tiene pues todo un método, tiene toda pues un sustento, tiene todo, tiene criterios puestos. Primero. Y en la andragogía van a existir, ¿verdad?, el adulto participante y el andragogo facilitador. Y entre los dos se va a dar prácticamente el proceso educativo. Este adulto tiene características especiales. Primero, es una persona que va motivada, o sea, tiene una motivación personal. Este adulto va de forma libre, busca ese conocimiento. Y esa es una motivación y una fuerza especial que lo va a llevar a la curiosidad, lo va a llevar a la participación, lo va a llevar a sentirse libre para preguntar, para expresar, para intervenir en su conocimiento. Y es un adulto. Y el otro, el educador, también es un adulto. Un adulto que va a participar con él prácticamente, va a tener el conocimiento, pero va a haber entre ellos una relación, primero, de respeto, ¿verdad? No es que yo sé más que tú, va a haber una relación de responsabilidad, porque este adulto que busca el conocimiento se compromete también, ¿no?, a poner todo de su parte para lograrlo. Va a haber respeto, va a haber responsabilidad, ¿verdad? Va a haber un tipo de retroalimentación entre los dos, porque son dos experiencias compartiéndose, y no solo con el educador, sino que con el entorno, ¿verdad?, con los estudiantes con los que él se relaciona. Principalmente esto, ¿verdad? Y cómo este proceso educativo se está dando en el adulto de manera posiblemente muy rápida, ¿verdad? Muy rápida y con una emotividad que a veces no se encuentra mucho en el niño y adolescente. Eso principalmente. Muy bien, doctora. Agradecemos su participación. Creo que fueron respuestas muy acertadas en cuanto a los temas de pedagogía y andragogía. Gracias a todos los participantes. Damos por finalizadas las preguntas. Muy buenas tardes. Dando continuación a las preguntas, estamos con el grupo número 6, integrado por el doctor David Juárez, el licenciado Mario Bonilla, mi persona, licenciada Mariana Marroquín, y el doctor Pablo García, quien dará respuesta a las siguientes preguntas. Doctor Pablo, en base a la primera pregunta, ¿qué es la metodología andragógica para usted? Sí, buenas tardes, compañeros. Pues para darle respuesta a esta pregunta, considero pertinente primero definir un poco lo que es la andragogía. Y la andragogía no es más que la ciencia y el arte que se deriva de la antropología, estando inmersa o se dedica a la educación permanente del adulto, tomando en cuenta y de forma fundamental dos principios, como es el principio de horizontalidad y el principio de participación. Para definir un poco lo que es metodología, podemos decir que es la disciplina que se encarga del estudio de procedimientos que tienden a ser proyectados de forma organizada y sistemática para lograr un resultado educativo válido. En consecuencia, metodología andragógica es la disciplina que comprende una serie de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas previamente por el facilitador de manera consciente, flexible y participativa, con la finalidad de optimizar el proceso orientación-aprendizaje basado en el desarrollo del pensamiento crítico del adulto, la autogestión, el autoaprendizaje, la creatividad y experiencias previas que tenga el adulto. Definimos un participante adulto como toda persona que tiene libertad de hecho, dígase cronológicamente mayor o igual a 18 años. Esto es lo que podríamos hablar sobre qué es la metodología andragógica. Muy bien, doctor Pablo, muchas gracias por su respuesta. Continuando con la siguiente pregunta,
que dice así: ¿a qué se refieren las estrategias de aprendizaje? Bueno, para responder esta pregunta es pertinente definir estrategia como el conjunto de acciones que buscan facilitar un aprendizaje significativo. Deben de permitir la articulación, la integración y construcción del conocimiento, por lo que las estrategias de aprendizaje se fundamentan en una serie de actividades, tareas orientadas y planificadas previamente por el facilitador, según los criterios de participación y horizontalidad que capaciten o que permitan desarrollar el proceso de orientación-aprendizaje en los participantes. Para esto debe de cumplir ciertas características a la hora de plantear la estrategia de aprendizaje, por ejemplo, que van dirigidas a participantes adultos, ¿sí? 2, que son personas que tienen conocimientos previos, conocimientos, vivencias o experiencias previas. Deben de ir enfocadas al desarrollo del autoaprendizaje por parte del facilitador y debe de ser participativa, quiere decir enfocado al desarrollo de la construcción del conocimiento y no solo dirigir un contenido. Muchas gracias, doctor Pablo, por su respuesta. Y como última pregunta tenemos: ¿cómo debe ser la educación para los adultos? Bueno, para lograr caracterizar un poco la educación de adultos, pues primero debemos de tomar en cuenta que debe de ser de carácter voluntario y autónomo. Con esto nos referimos a que a un adulto es una persona que está enmarcada ya en un ámbito laboral, ámbito social, ámbito familiar, con responsabilidades ajenas. Dado este carácter, el deseo de realizar un proceso educativo debe de ser de carácter voluntario. No se le puede imponer a un adulto desarrollar un proceso educativo. Debe de ser flexible. Flexible quiere decir que dadas las circunstancias mencionadas previamente, no se le puede conducir de forma directa al adulto. Siempre se le debe de permitir el autodesarrollo para la construcción del conocimiento. Debe de ser de forma cooperativa, quiere decir construir el aprendizaje entre el facilitador y el educando. Debe estar basada en respeto mutuo, en convivencia y democracia, pues como tomamos en cuenta, son personas adultas con conocimientos o experiencias previas. Esto puede conllevar que en algún punto determinado el participante pueda tener una opinión contraria a la del facilitador, y ahí aplican los principios que estamos mencionando, de forma participativa y de forma dinámica. Con estas características nos referimos a que el aprendizaje debe de ser construido, no debe de ser guiado. Muy bien, doctor Pablo, creo que fueron respuestas muy puntuales que nos ayudarán a conocer más acerca de la andragogía y el aprendizaje en el adulto. Damos por finalizado. Que tengan una linda tarde.